Bien, gloria a Dios. ¿Cómo estamos, mis amados? ¿Bien? ¿Bendecidos? ¿En victoria? Amén, qué bueno. Qué bueno. Bueno, como siempre digo, no siempre es un privilegio, un honor poder estar aquí. Más que un honor, es un regocijo, ¿no es cierto? Un gozo, un deleite poder estar aquí con ustedes, ¿no? Estar aquí unidos en la congregación de los santos, ¿no es cierto? Y poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios. No existe nada más maravilloso, ¿o sí? No, ¿o sí? Porque a lo mejor sí, ¿no? No existe nada más maravilloso que la presencia de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, mis amados. Primera de Tesalonicenses es la carta que estamos estudiando. Y nos quedamos por el capítulo 4. Dios mediante hoy, esta noche, terminamos ya con el capítulo 4 y vamos al último capítulo de Primera de Tesalonicenses. Así que no puede faltar, invite a más personas, gloria a Dios que hoy somos más, invite a más personas porque ya estamos en los episodios finales de la primera temporada de los Tesalonicenses. Se viene la segunda temporada más recargada, así que no puede perdérselo. Bien, mis amados, vamos a iniciar este tiempo con oración. Papá Dios, gracias, Señor, te damos por este tiempo de bendición. Gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por tu presencia, Señor, tan hermosa, tan magnífica, tan maravillosa. Y te rogamos, Espíritu Santo, seas tú tomando el control de este tiempo, Señor. Toma el control, mi Dios. Estamos anhelando tu presencia, estamos deseando tus palabras de vida, mi Dios. Estamos expectantes de todo lo que tú tienes para nosotros esta noche, Señor. Así que ven, toma el asiento primero, Señor. Toma el primer lugar en nuestros corazones. Toma tú el control, mi Dios, Espíritu Santo. Y te rogamos asimismo que sean tus palabras en mi boca, tus pensamientos en mi mente, para hablar solamente lo que tú quieres que yo diga. Gracias, Señor, y como siempre, toda la gloria, la honra, el imperio, la alabanza, el honor y el dominio sea solamente para ti. Amén y amén. Ahí está, tremendo. Bien, mis amados, que nadie toque a los que caen. Bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 y 18. ¿Ya lo tiene? Dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien. ¿Qué le produce a usted mayor curiosidad con relación a los acontecimientos de los últimos tiempos? Yo sé que es un tema que a todos nos interesa bastante, ¿no? ¿Qué va a pasar al final? ¿Qué es lo que se viene? Estamos ya en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las profecías? ¿Cuáles ya se han cumplido? ¿Cuáles faltan por cumplirse? ¿Cuál es su mayor curiosidad acerca de los últimos tiempos? ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? Tal vez. ¿Quién va a ser el anticristo? Puede ser. ¿Cuál es su mayor curiosidad en relación a los acontecimientos de los últimos tiempos? Preguntas como estas, tienen sus ventajas, ya que nos impulsan a estudiar. Preguntas como estas tienen sus ventajas porque nos impulsan a estudiar. Pero tengamos en mente que la recompensa de nuestra búsqueda puede no ser la respuesta que hemos deseado. Nuestra recompensa bien puede ser el inestimable don de encontrar maravillas
sin respuestas. Curiosidad. Está bien tener el deseo, el interés de querer saber qué va a pasar en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque todo esto nos lleva a querer estudiar, a querer escudriñar las Escrituras, meditar acerca de lo que el Señor ya ha profetizado. Y está bien, gloria a Dios. Pero siempre tengamos en cuenta que muy probablemente no encontremos todas las respuestas y que a veces lo mejor es llevarnos una gran sorpresa. ¿No le parece? ¿No le parece? Sí le parece. Bien. Entonces, está bien tener la curiosidad, está bien interesarse. Y en base a esto, porque hoy precisamente vamos a hablar acerca de los últimos tiempos, un poco acerca del rapto, así que hay muchas teorías, pero para decir basta. Entonces mucha gente queriendo saber qué es lo que el Señor ha profetizado, cuál es el significado, la interpretación, empieza a lanzar teorías. Entonces a veces hacen que las personas se confunden más. Entonces es importante saber qué es bueno tener la curiosidad, pero hay cosas que no siempre vamos a poder resolver, ¿no es cierto? O sea, la palabra de Dios fue escrita por Dios, ¿no es cierto? Su Espíritu Santo inspiró a tantas personas. Entonces, imagínense la mente de Dios en este libro. Y nuestras mentes finitas, hasta cierto punto, no pueden comprender tantos pensamientos. De no ser por quién, por el Espíritu Santo que está en nosotros, quien nos revela la palabra. Entonces, sin dudas, amados hermanos, va a haber maravillas en su segunda venida. Dios es un Dios creativo, ¿no es cierto? Y no se le ha acabado la creatividad. En su primera venida no es que echó ahí toda la carne al asador, por así decirlo, no. No se le ha acabado su creatividad y creemos que su segunda venida va a ser mucho más gloriosa porque va a venir no como siervo, sino como rey. Amén. Entonces, en sus notas dice, cuando el reino de Dios venga y su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, toda una nueva realidad explotará delante de nuestros ojos. Cuando el que es entronizado en los cielos regrese para reclamar la tierra, veremos y experimentaremos cosas que nunca hemos tenido la capacidad de imaginar. Será una nueva era de hágase la luz. Y hay un ejemplo que me gusta. Bueno, este ejemplo no es mío. Mi papá lo usa mucho. Bueno, no sé si lo usa, pero me lo comentó una vez. Él meditando acerca de la segunda venida, él decía, me decía, estábamos en la mesa y me decía, me imagino la segunda venida como un bebé. Como cuando uno es un bebé recién nacido. Entonces, cuando uno es un bebé, no cuando ya está nacido, sino cuando uno es un bebé en el vientre de la madre, por esos instantes, por esos 9 meses, ¿no es cierto?, en los que el bebé está en el vientre, ese es el único mundo que él conoce, ¿verdad? Se alimenta en el vientre de la madre, todo es en el vientre de la madre. Pero cuando el bebé ya nace, sus ojos se abren a un nuevo mundo, lleno de muchas otras posibilidades. Y mi papá decía, creo que así va a ser la segunda venida, algo que ahora nosotros no entendemos y no podemos imaginar porque estamos como en un vientre, ¿no? Por ahora este es el mundo que conocemos. Pero cuando llegue Cristo en su segunda venida, nuestros ojos van a ser abiertos a un mundo lleno de nuevas posibilidades y reinaremos juntamente con Cristo. Bien, mis amados, para este estudio voy a necesitar un voluntario. No, mentira, no, tranquilos. Para este estudio voy a necesitar recurrir a un versículo anterior. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta el 16 también. Ya lo estudiamos el miércoles pasado, pero es necesario volver a este versículo 16. Observe las primeras 4 palabras del versículo 16. ¿Sí? No importa qué versión tenga, observe las primeras 4 palabras, ahí las tenemos. ¿Cuáles son?
las primeras 4 palabras del versículo 16, 1 Tesalonicenses 4, ahí está. Porque el Señor mismo, lo podemos decir todos juntos, 1, 2, 3. Porque el Señor mismo. Amén. Amén. Eran solo las 4 palabras, pero está bien. Creemos que esto es de Dios, así que vale la pena leerlo también. Entonces, las 4 primeras palabras es porque el Señor mismo. ¿Sí nota eso? Porque ¿quién? El Señor mismo. No será el poderoso ángel Gabriel quien atraviese los cielos en violento vuelo, como lo hizo para aparecerse a Daniel en Babilonia. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. No va a ser el arcángel Miguel, no va a ser una legión de ángeles, no va a ser Moisés, no va a ser Elías, no va a ser Gabriel, va a ser Dios mismo, Jesucristo, nuestro Rey de reyes, Señor de señores. ¿Pueden imaginarlo? Él descendiendo a la tierra por segunda vez. Descendiendo a la tierra por segunda vez. Y me ponía yo a meditar en las veces que Dios ha descendido a la tierra. ¿Usted sabía que Dios ha descendido a la tierra? ¿Lo sabía o no lo sabía? Cristo, Dios, descendió a la tierra en su forma humana, pero Jehová, Dios Padre, también descendió a la tierra una vez. ¿Se lo imagina usted? ¿De qué hablas, Abner? ¿Estás loco? Herejía. No, Jehová descendió a la tierra en el Antiguo Testamento. Y el relato lo tenemos en Éxodo 19, versículos 16 al 20. Es el primer contexto en que se traduce la frase Jehová había descendido. Y vamos a ver semejanzas y diferencias entre Éxodo capítulo 19 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Así que estemos atentos. ¿Ya lo tiene? Éxodo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 20. Ahí está. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. ¿Y sonido de qué? Sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir ¿a quién? A Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿El sonido de qué? De la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Otra vez, ¿y descendió quién? Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Por si no lo sabía, Dios descendiendo a la tierra en el Antiguo Testamento. ¿Pudo notar ciertas semejanzas en estos textos? Compararlos con 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahí usted tiene la ayuda, ¿no es cierto?, en sus notas. Semejanzas. Primera, la trompeta. Sin duda habrá notado como similitud la trompeta. Los sonidos de trompeta tienen una larga historia en las Escrituras. Eran utilizados para convocar a reunión. ¿Si está pudiendo completar sus notas? Para marcar una proclama o presentación
y para presentar una festividad oficial. Los sonidos de trompeta. En el Antiguo Testamento dice sonido de bocina, es básicamente lo mismo. Ahora, estos sonidos se los usaba normalmente para tres cosas: para convocar una reunión, para marcar una proclama o presentación y para presentar una festividad oficial. Esto es interesantísimo. El sonido de trompeta, ¿no es cierto? Convoca reunión, anuncia la presentación, incluso en las guerras también solía sonar o tocar el sonido de trompeta, anunciando que venían el ejército, etc. Cuando se presentaba un rey, también las trompetas. Cuando había alguna festividad, también se tocaban las trompetas. Por ejemplo, ¿recuerdan la historia de los muros de Jericó? Que dieron vueltas. ¿Qué estaban tocando en las vueltas? Trompetas, ¿cierto? Las trompetas, que son símbolo de que se convoca una reunión, anunciando que viene alguien, que alguien se presenta, y también una festividad oficial. Y por eso los muros cayeron, ¿no es cierto? Porque cuando los israelitas estaban tocando la trompeta, lo que estaban diciendo es: el Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos está en este lugar. Y cuando la presencia de Dios está en un lugar, los muros de las tinieblas solamente tienen que caer, ¿no es cierto? Cuando la presencia de Dios invade un lugar, no existe demonio, no existe potestad, no existe nada que pueda resistir la presencia de Dios. Y los muros de Jericó cayeron al sonido de la trompeta. Ahora, estas tres cosas convocan una reunión, presentación, festividad. Mi pregunta es, cuando suenen las trompetas, y vaya a ser el arrebatamiento, lo que Pablo está diciendo aquí en 1 Tesalonicenses, ¿por qué suenan las trompetas? A mí me parece que es por las tres, ¿no lo cree? Yo creo que la trompeta sonará mucho más fuerte porque son tres razones. Nos llama a nosotros, a los santos, a una reunión gloriosa y eterna en la presencia de Dios. Presenta al Rey de Reyes y Señor de Señores que desciende por segunda vez en la tierra. Y por supuesto que habrá festividad en los cielos, en las bodas del Cordero, un regocijo y un deleite enorme y eterno para la gloria de Dios. Las tres razones por el sonido de trompeta. Segunda semejanza, las nubes. Probablemente también haya notado las nubes como elemento común entre 1 Tesalonicenses 4 y Éxodo 19. La Biblia suele presentar la gloria de Dios como un manto de nubes. Las nubes son un testimonio visible de su presencia y al mismo tiempo evitan a los testigos la muerte por gloria. Y en el caso de Éxodo fue así. Moisés sube al monte y cuando desciende Jehová también hay una nube que lo cubre. La nube que simboliza la gloria de Dios y que protege a las personas que están viendo, las protege de que mueran al ver la gloria, la majestuosidad, la santidad de Dios. ¿Ha intentado usted ver al sol? ¿Lo ha intentado? Yo creo que todos lo hemos intentado alguna vez. ¿Qué pasa cuando ve al sol? ¿Puede usted ver el sol? No, no es cierto. ¿Qué pasa? Le duelen los ojos, no puede ver el sol. Gracias a Dios que hay nubes que nos cubren del sol en este Guayaquil caliente. Ahora imagínese usted, dice la palabra de Dios, que cuando la presencia de Dios, cuando Jehová desciende a ese monte, dice que su gloria era tan grande, que hacía que el sol se opaque, que hacía que el sol se vea pequeño. Imagínese, si usted no puede ver el sol, ahora imagínese a Dios, una luz, una gloria
tan grande que hace que el sol se vea tan oscuro. Imagínense lo maravilloso que es la presencia de Dios. Y por esa razón, precisamente, es que había nubes. Si no, pobre de Moisés, ¿no es cierto? Pero bueno, similitudes, trompetas, nubes. Aquí ponemos versículos de los pasajes en los que las nubes reflejan la presencia de Dios. Mateo capítulo 17, verso 5, es cuando Cristo se transfigura y habla de la voz de Dios que brotaba de una nube en el monte donde Cristo se transfiguró. Hechos capítulo 1, verso 9, registra que Jesús, ante los ojos de sus discípulos, ascendió del monte de los olivos envuelto en una nube hasta desaparecer de la vista de ellos. Y Apocalipsis 1:7 dice del retorno de Cristo: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Bien, mis amados, descenso de Cristo por segunda vez, comparando con el descenso de Jehová, nos da dos semejanzas, las trompetas y las nubes. Trompetas convocan a reunión, nos habla de que Cristo se va a presentar como Rey de Reyes y nos llaman también a la fiesta que tendremos en los cielos. Y la nube nos habla de lo poderosa y majestuosa que es la gloria de Dios. Veamos el relato del descenso de Dios en Éxodo 19:20 en el Antiguo Testamento. Veo algo gloriosamente poderoso. Y note esto. Dice que Jehová descendió. Dice, descendió Jehová sobre el monte Sinaí. Tal vez en hebreo es más impactante esta frase. Imagínese usted, descendió Jehová sobre el monte Sinaí. En hebreo la paradoja es quizás más notoria. Desciende Jehová sobre el monte. ¿Qué quiere decir esto? Es algo gloriosamente poderoso el hecho de que el Señor tuvo que descender para llegar a la cima de una montaña terrestre. ¿Qué quiere decir esto? La presencia de Dios es tan elevada que debe descender aún para alcanzar las mayores alturas conocidas por el hombre. ¿Puede entender esto? Jehová desciende para terminar en la cima de una montaña. Metafóricamente hablando, la presencia de Dios es tan elevada, es tan alta, que tiene que descender y aún así termina en lo más alto conocido por el hombre. No existe comparación alguna con los poderosos de esta tierra, gente que se cree Dios, pero no le llega ni a los talones. La presencia de Dios es tan alta, tan grandiosa, tan maravillosa. Aquel que hace que el sol se vea tan pequeño. El mismo que desciende y aún así termina en lo más alto. La cruz es un ejemplo de eso también. En la cruz podemos ver, esto lo decía Lutero, él decía en su llamada teología de la cruz, él decía, la cruz para mí es el centro de todo, decía Lutero. Es más, la cruz debería ser la mayor fuente de adoración a Dios. Claro, mucha gente adora a Dios desde, desde la creación. Ve la creación, dice, wow, qué maravillosa es la creación. Te adoro, Dios, tú eres grande, mira todo lo que hiciste. Y está bien, el salmista decía, los cielos anuncian la obra de Dios. Está bien, pero Lutero decía, pero hay una razón más poderosa, hay una adoración más profunda que exalta todavía más a Dios. Y esa es la cruz. ¿Por qué? Él decía, porque en la cruz se ve lo débil de Dios, ¿no es cierto? Un Dios que desciende a ser hombre, a ser siervo, a hacerse maldito, morir en una cruz. Entonces Lutero decía, en la cruz se ve lo débil de Dios. Y es sorprendente que lo débil de Dios bastó para salvar a toda la humanidad.
Y decía Lutero, esa es la verdadera adoración. Porque entonces tú te das cuenta, claro, es que Dios es tan grande, tan poderoso, tan fuerte, tan maravilloso, que lo débil de Él bastó para salvar a la humanidad. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Aleluya! Amén. Bien, contrastes ahora de los dos textos. Diferencias entre 1 Tesalonicenses y Éxodo 19. Dice, Moisés tuvo que subir a la montaña. Primera diferencia es que Moisés tuvo que subir a la montaña. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, nosotros seremos arrebatados en el aire. Arrebatados es la traducción del griego harpazo, que significa atrapar. ¿Se está completando las notas? Dice, arrebatados es la traducción del griego harpazo, que significa atrapar o llevarse por la fuerza. El equivalente latino de esa palabra griega es raptus, de donde proviene la palabra rapto. Primera diferencia, Moisés tuvo que subir al monte. Nosotros, mis amados, no vamos a tener que subir al monte. Cristo nos va a raptar. Cristo nos va a arrebatar, atrapar con fuerza, llevar por la fuerza, atrapar. Cristo nos va a atrapar. Esto no habla sino del anhelo que tiene Dios de llevarse a su iglesia. El anhelo que cuando ya va a venir la tribulación, ¿no es cierto? ¡Fum! Secuestro. A veces hay jóvenes bromeando, ¿no? Dicen, cuando están en pareja, ¿no? Le dice, ay, es que yo te amo tanto que te voy a secuestrar. ¿Ha escuchado eso? ¿O le ha pasado a usted? A mí no me ha pasado, ¿no? Es lo que me han contado que pasa. Entonces, hay gente así, ¿no? Por ahí escucho, es que te amo tanto que te voy a secuestrar. Bueno, más o menos es la idea de rapto aquí con Cristo. Dios nos ama tanto y en ese amor, en ese deseo de Él estar con su novia amada, con su iglesia, nos va a arrebatar con fuerza y vamos a disfrutar de Él en la gloria. Otra extraordinaria diferencia entre la escena de Éxodo y la de Primera de Tesalonicenses tiene que ver con quienes participan en ellas. El campamento estaba al pie del monte, pero solo Moisés subió a la cima a reunirse con Dios. ¿Se da cuenta? Es más, Moisés mandó a sacar a todo el pueblo. Dice Moisés, esto no es para ustedes, ni se metan, ni van a poder resistir la presencia de Dios. Se les dio la oportunidad una vez al pueblo, porque el pueblo dijo, sí, que nosotros también queremos. Bueno, Moisés dice, pues está bien. Y cuando llegó la oportunidad no pudieron resistir la gloria, huyeron. Hay otra enseñanza sobre eso, el por qué no pudieron resistir. Amaban más sus placeres, sus pecados, que habitar en la presencia de Dios. Entonces, cuando viene la presencia de Dios en esta ocasión, Moisés manda a despedir al pueblo. Y solamente sube Moisés. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, los que nos reuniremos con Cristo en el aire seremos una multitud. No lo cree, parece. Tremendo. Dije que los que nos reuniremos con Cristo en el aire seremos una multitud. Amén, gloria al Señor. Hasta ahí las semejanzas y las diferencias entre Éxodo y Tesalonicenses. Vamos al último versículo de este capítulo 4. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, que es el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice aquí, aterrorizaos los unos a los otros con estas palabras. Por supuesto que no. La Biblia dice alentaos, es decir, animaos. No solo significa consolarse en sentido normal de la palabra,
sino también instruir y exhortarse los unos a los otros y hablar sobre estas cosas. ¿Se está pudiendo completar, mi hermano? Animaos, instruir. Estimado oyente, algún día Jesús va a recoger a los suyos de esta tierra. Esta realidad nos llena de ánimo y consuelo. Los cuerpos de los muertos serán levantados. Entonces, todo aquel que esté con vida en ese momento será recogido con los demás para encontrarse con el Señor en el aire. Alentaos los unos a los otros. A veces hay personas que piensan que, no sé, tienen miedo de la segunda venida de Cristo, ¿no? Y Pablo le dice, no, alentaos, anímense con estas palabras, aliéntense, tengan ánimo, encuentren consuelo en estas palabras. La segunda venida de Cristo no tiene que por qué ponernos tristes o por qué darnos ansiedad o preocuparnos. No, al contrario, debe llenarnos de gozo. Por fin vamos a dejar de padecer en este mundo tantas cosas que padecemos, sobre todo nosotros los cristianos, porque dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia aquí en la tierra. Decía el sábado en el ayuno, un mundo que rechazó a nuestro rey. Si rechazó a nuestro rey, ¿cuánto no nos va a rechazar a nosotros? Por eso decía Jesucristo, el reino de los cielos sufre violencia aquí en la tierra. Pero llega el día en que nuestro Rey de Reyes ya no va a venir como siervo, ya no va a andar en un asno como cuando entró a Jerusalén, que el asno, los reyes, cuando iban a la guerra, si un rey iba en asno era decir, vengo en son de paz, no me ataques, vengo en paz. Pero Cristo ya no va a venir en un asno. Apocalipsis nos dice que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, vendrá sobre un caballo blanco. Entonces, no hay razón para atemorizarnos, al contrario, como decía Pablo, anímense los unos a otros con estas palabras, porque cuando venga el Rey de Reyes, todo el mundo que lo rechazó, todo el mundo que nos hizo guerra a nosotros por predicar el Evangelio, ¿no? Porque lo estamos predicando, ¿no es cierto? Uy, Señor. ¿Lo estamos predicando, será? Amén. Todo el mundo que se opuso a nosotros, el mundo que clavó a nuestro rey en una cruz, que lo atravesó con una lanza, que lo escupió, que lo humilló, que asimismo nos han humillado a nosotros, que hubieron tantos mártires que padecieron, nuestros antepasados devorados por leones, antorchas humanas colgados y prendidos fuego para iluminar Roma. Ese mundo que nos rechazó, que tanto se opuso al Evangelio, verá un Rey de Reyes, ya no manso, ya no como siervo, ya no maldito, sino como príncipe de los ejércitos de Jehová, cabalgando en un caballo blanco, recogiendo a su iglesia y reinando por la eternidad. Ese es el Rey que viene a recoger a su iglesia. Ahora, mis amados, antes de terminar, hay ciertas dudas aquí. Porque Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados. Y luego todo ojo verá a Cristo. Entonces, hay un lío y aquí es donde vienen tantas teorías y esto es lo que me lleva al primer punto con que iniciamos, ¿no es cierto? A veces es mejor el don de no saber. Hay muchos que tienen ese don. A veces es mejor tener el don de no saber y dejarse sorprender por las maravillas de Dios. Entonces hay gente que hace teorías y dice, bueno, ¿cómo va a ser esto? Se escucha la voz de mando, voz de trompeta, ¿no es cierto? Y los muertos en Cristo resucitan primero. Entonces, ¿ahí ya vino Cristo o todavía no ha venido Cristo?
Entonces, ¿cómo va a ser? Primero viene Cristo, luego los muertos resucitan, luego nosotros nos les unimos a Él, volvemos a subir y luego Cristo vuelve a descender porque dice que todo ojo lo verá y viene el Armagedón, la batalla final. Entonces, ¿cómo es? Subimos, luego bajamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿No es cierto? ¿Cuál es el orden de las cosas? Y mis amados hermanos, para su deleite, he estado noches, años, estudiando estos pasajes. Años de estudio bíblico, de estar en el instituto, revisar el griego 1 y 1000 veces, sumergirme en cada palabra griega, exégesis tras exégesis de pasajes y pasajes, a tal punto de que he logrado encontrar la respuesta más apropiada para este interrogante. Después de tanto tiempo de estudio, me he dado cuenta que la respuesta que mejor se aplica en esta ocasión es ¿quién sabe? ¿No es cierto? La verdad es esa, ¿quién sabe? No podemos siquiera entender todo lo maravilloso que va a pasar. Es más, si Dios hubiese querido que nosotros supiéramos al pie de la letra todo lo que va a pasar, pues nos lo hubiera dicho al pie de la letra todo lo que va a pasar. Pero no lo hizo. Pero sí nos dio las profecías para que estemos preparados. Y el hecho de que exista un libro llamado Apocalipsis quiere decir que Dios también quiere que sepamos acerca de los últimos tiempos. Quizás no con la exactitud, pero sí tener una idea para ser advertidos de lo que va a pasar. Y entre tantas teorías he encontrado la que mejor se aplica a este caso. Y hay una imagen, no sé si la podemos poner, que relata más o menos la cronología de los tiempos finales. Ahí está. Esta imagen es la que mejor se adapta a cómo va a ser el esquema de los tiempos finales. Porque en internet hay cada cosa, mi hermano, que... Bueno, ahí está. ¿Sí puede ver la cruz? No puede ver la cruz. Está tremendo esto. La cruz obviamente refleja cuando Cristo muere. Antes de Cristo venía el tiempo de la ley, viene Cristo, Él viene a implementar el tiempo de la gracia viene a través de Cristo, todo esto lo dice Pablo. Entonces, ¿estamos en qué tiempo? En el tiempo de la gracia. Luego viene el arrebatamiento. En este arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego nosotros, los que estamos vivos, somos arrebatados juntamente con ellos y vamos ¿para dónde? Para el cielo. ¿Sí ves la flechita ahí? Excelente, Santiago, ¿cómo te quedó? El cuadro te quedó pero preciso. Ahí está la flechita. En ese momento Cristo todavía no ha descendido a la tierra. Todavía no. Viene la tribulación, 7 años de tribulación separados en 2 tiempos. 3 años y medio y 3 años y medio. En este tiempo de tribulación nosotros, adivine dónde estamos. Nosotros estamos en el cielo, ¿no es cierto?, celebrando. Mientras la gente aquí está sufriendo la de la tribulación, ¿no es cierto?, está sufriendo la peor de las tribulaciones, nosotros estamos en el cielo, paseando en calles de oro, tomándonos fotos con los apóstoles, ¿no es cierto?, recorriendo nuestras mansiones, jalándole la oreja a Adán. Mientras nosotros estamos haciendo todo eso, ¿no es cierto?, el Señor entregándonos nuestras coronas, las bodas del Cordero, todo eso estaba ocurriendo en el cielo, mientras en la tierra hay tribulación, 7 años. De ahí está todo lo que viene en la tribulación, eso no hace falta entrar en detalle ahora. Después viene lo que es el Armagedón, ahí sí nosotros descendemos con Cristo en lo que será la batalla final. Si usted quiere saber más de esto, bueno, los jóvenes, pero creo que aquí todos somos jóvenes, el sábado van a hablar precisamente de la batalla final, el Armagedón.
Ahí viene la batalla final, donde Cristo obviamente va a vencer, ya tiene la victoria y básicamente no hace nada, no se presenta y todo el mundo cae. Entonces ese es el Armagedón. Luego del Armagedón, la batalla final, el diablo, ¿no es cierto?, Don Sata, es atado, lo atan a Satanás. Y ahí viene lo que se conoce como el milenio de paz. Todo el pecado ya fue exterminado. Y si no hay pecado, ¿qué no hay? Si no hay pecado, ¿qué no hay? Muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Entonces, si no hay pecado, no hay muerte. Y como ya el pecado fue erradicado de la tierra y ya el diablo es atado, ya no puede engañar a más personas, se conoce ahí lo que viene el milenio de paz. En este milenio de paz nosotros, los que fuimos arrebatados, vamos a estar gobernando sobre la tierra. Luego del milenio de paz, el diablo es desatado y va otra vez a engañar a las naciones. ¿No es cierto? Y cuando el diablo es desatado para engañar otra vez a las naciones, entonces ahí viene Dios y dice, bueno, hasta aquí, ahora sí, para el lago de fuego. Y ahí es cuando el diablo se va al lago de fuego, la muerte se va al lago de fuego, el Hades se va al lago de fuego, y todos los que no creyeron en Dios terminan también en el lago de fuego. Ahí recién va a ocurrir lo que es el juicio del gran trono blanco. Entonces, más o menos este es el esquema. Si no entendió, mi amado, no se preocupe, ¿verdad? Estése listo nada más, bien preparado, predique el Evangelio, que ya después usted va a disfrutar de todo esto. Bien, mis amados. Si busca más información, lea Apocalipsis, pídale al Señor que le dé discernimiento, ¿verdad? Y sabiduría. Es un desafío. Me queda tiempo todavía. Es un desafío, pero es muy reconfortante estudiar las Escrituras. No solo estos pasajes, sino todas las Escrituras, porque uno va descubriendo cosas. Una cosa es leer la Biblia, que tú te encuentres con historias y te digas, wow, esta historia me enseña esto, gloria a Dios. Pero otra cosa es sumergirte y tú encontrar misterios, ¿cierto? Y a mí me encanta la Biblia por eso, porque tiene en todo este libro, hay guiños, hay detalles, desde Génesis hasta Apocalipsis, detalles que se complementan perfectamente. Hasta los números, no el libro, sino los números, las cifras numéricas en la Biblia, tienen una gran enseñanza. Recientemente estaba yo estudiando sobre ciertos números y wow, es una cosa impresionante porque todo eso te dice, verdaderamente la Biblia no fue un libro escrito por hombres. Cómo cada profecía se ha cumplido. En Daniel vemos lo de las 70 semanas. Eso es otra cosa maravillosa, ¿verdad? Dios le dice a Daniel, de aquí hasta que pasen todos los tiempos finales van a pasar 70 semanas. 7 semanas, ojo, son semanas de años, no de días. Es decir, cada semana tiene 7 años. Y Dios le dice, 7 semanas, las primeras 7 semanas va a ser el tiempo hasta que ustedes reconstruyan Jerusalén, porque ellos estaban cautivos por el rey Ciro. Cuando Ciro firma el decreto, oh sorpresa, justo pasan 49 años hasta que Jerusalén es completa. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. 7 semanas de años. Cada semana tiene 7 años, 7 por 7, 49. Luego de eso dice, van a haber 62 semanas hasta que Cristo sea crucificado. Y luego dice, va a haber también la destrucción de Jerusalén y de su santuario, el templo. 432 años, si no me fallan las matemáticas, 62 por 7. En fin, el punto es que todo da exacta, las cifras, los años, con la historia, da exacta en las profecías que ya se han cumplido. Ahora yo le pregunto, 62 semanas, Dios le dice 70 semanas, ya pasaron 7 semanas, pasaron 62 semanas. ¿Cuántas van? 69, correcto. ¿Cuántas semanas faltan? Una semana de 7 años.
faltan 7 años. Oh, sorpresa, esos 7 años, Dios le dice a Daniel, esos 7 años van a estar divididos por la mitad. Le da otras indicaciones. ¿Cuánto es el tiempo de tribulación, mi amado hermano? Dividido por la mitad. Es decir, lo que hizo el Señor son 69 semanas de corrido y ahorita estamos en lo que se conoce como el tiempo de la gracia, un periodo de espera en el que el reloj de Dios se paró. Porque decía Pedro, no es que el Señor tiene por tardanza su promesa, sino que nos está dando la oportunidad de que más personas que se salven. Así que este es el tiempo de espera en el que el reloj de Dios está detenido, esperando que más personas entren al reino de Dios. Y este es el momento que debemos aprovechar para predicar el Evangelio como no tiene idea. Porque ahora es el momento en el que se puede hacer eso. Pero va a llegar el momento cuando escuches la trompeta, la voz de Dios, entonces se va a volver a contar esa semana que falta y esos 7 años que serán de tribulación. ¿Se da cuenta cómo todo es tan perfecto, mi amado hermano? No le llena eso usted decir, puchica, la Biblia es otra cosa, es otra cosa. Y ver los tiempos, cómo esos misterios se descifran y sirven ahora en la actualidad, cada profecía que se cumple, no, es una maravilla. Así que siempre animo, si usted quiere estudiar la Biblia, hágalo, por favor, no existe mayor deleite que ese. Pero bien, mis amados, todo esto es teoría. Al final, Dios hace como quiere y puede ser que todos nuestros cálculos, al final Dios haga otra cosa. Dios en su mente infinita, en su creatividad, seguramente va a sorprendernos y llenarnos de muchas maravillas. Bien, mis amados, ya para terminar, hay diversas teorías acerca de los últimos tiempos, algunas bien fundamentadas, otras un poco descabelladas. En todo el abanico de posibles interpretaciones en cuanto a estos temas escatológicos, hay personas que buscan a Dios, aman a Jesús y creen en la Biblia. Al final, no importa en lo más mínimo quién tiene la razón sobre el orden de los acontecimientos. Lo único que importará al final de todo es que estaremos para siempre con el Señor. Los justificados por la fe, finalmente viviremos por vista. Conoceremos cada línea de su bello rostro, conoceremos el tono de su voz y el color de sus ojos, y sabremos de una vez por todas por qué seres tan esplendorosos y maravillosos como los ángeles declaran sin cesar, digno es Él. Jesús es la aurora que acabará con todo ocaso. Un grito de su boca y los muertos resucitarán. Por tanto, animémonos unos a otros con estas palabras. Maranata, Cristo viene a buscar a su iglesia y reinar con ella por la eternidad. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Papá Dios, gracias, Señor, te damos por este tiempo maravilloso, mi Dios. Una vez más, ay, Espíritu Santo, eres tan hermoso, eres tan precioso, Dios mío. Gracias, Señor, gracias porque tú le hablaste a Juan, Señor. Gracias porque tú le profetizaste todo lo que iba a acontecer. Gracias por lo que le dijiste a Daniel. Gracias por lo que le dijiste a todos los profetas, Señor, que al final iban a terminar alentándonos a perseverar en esta batalla, a saber que la victoria ya estaba ganada, mi Dios, y que tú ibas a regresar por segunda vez, que íbamos a reinar juntamente contigo, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos una vez más lo maravillosa que es tu palabra, los misterios que se encuentran en ella. Sin duda, un libro escrito por ti, mi Dios, tiene tu marca en todas partes. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiarla, de leerla, de amarla, de atesorarla, Señor. Y ayúdanos, mi Dios,
a que como cristianos, como hijos tuyos, no temamos a tu segunda venida, que la esperemos con ansias, listos, animándonos los unos a otros, diciendo: hey, ánimo, tu rey ya regresa, ánimo, Cristo ya viene, estás padeciendo ahora, pero ánimo, todo va a acabar y reinarás juntamente con Él. Y ayúdanos a que mientras nos estamos animando unos a otros, mientras nos estamos preparando unos a otros, mientras estamos orando y velando por tu segunda venida, Señor, asimismo estar predicando tu evangelio a toda criatura, Señor, para que ellos puedan entrar en este tiempo de reposo, Señor, ellos puedan entrar en tu reino y salvarse. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esta misión. Gracias, Señor, te damos por todo. Asimismo, Señor, te rogamos por las ofrendas y los diezmos que vamos a recoger, Señor, en esta noche. Padre, que suba con olor fragante a ti, mi Dios. Gracias por todas tus bendiciones. Y qué bueno, Señor, el que pueda honrarte, alabarte, adorarte con mis diezmos y con mis ofrendas. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.